de opinión, artículo 68 de la Constitución, pero el artículo 66 de la Constitución también dice que se lo puede corregir a un senador o hasta se lo puede expulsar de la Cámara. En este caso yo te diría, estamos bordeando un delito que está más o menos tipificado en el artículo 36 de la Constitución y penado en el 29, que es una suerte de, lo que sugiere Mayán, es alzarse contra los poderes constituidos. ¿Por qué? Porque él dice, para que haya paz tiene que haber impunidad. O sea, si Cristina robó y la justicia se desenvuelve de manera independiente como corresponde, hay que dejar de acusarla a Cristina, dejar de analizar su conducta para que haya paz. Entonces esto como mínimo requiere de una corrección de parte del cuerpo del Senado. Yo si fuera senador estaría pidiendo en este momento una corrección, porque es directamente demencial que la inmunidad de opinión, que es un precepto constitucional, artículo 68, se utilice de esta manera casi mafiosa, y lo voy a decir con toda la letra, por este impresentable de Mayán. Mayán, usted es impresentable, es un bochorno para la Cámara de Senadores. No puedo creer que haya una provincia que se sienta representado por un caradura como usted. Cuando vemos tu tuit que tiene que ver con esto, con los discursos del odio, de los que tanto se hablan, ¿no? Dice Cristina, esto es declaraciones de experta hoy en Twitter, sí. Cristina es chorra, tiene que estar viva y presa, no nada de parar ningún juicio, todo lo contrario. Después hablan de discursos del odio. Ayer, en el Congreso de la Nación, una de tus declaraciones fue primero que lamentabas y tremendamente el hecho delictivo que sufrió la vicepresidenta, pero después dijiste, ¿qué? A ver, esto me permite de nuevo, como en el caso de Mayán, ser muy categórico, como habitualmente lo soy. Discurso de odio no hay. Y si lo hubiera, viene del kirchnerismo, sin duda. Del otro lado no hay nada de discurso de odio. Nada. Cero. Si hubiera discurso de odio, viene de un claro lugar que es el kirchnerismo, que siempre ha polarizado, porque es su estrategia, hay que leerlo Laclau, el inspirador intelectual de ellos, que considera que hay que engrietar a la sociedad para poder gobernar con el sentido populista. Y aquel que piensa que acá hay discursos de odio, que insisto, si los hubiera son de un solo lado, el kirchnerismo, miren, lean la Comisión Americana de Derechos Humanos, artículo 3, inciso 5, que ahí establece claramente lo que es un discurso de odio. ¿Sabe cuál es el discurso de odio? El de Ku Klux Klan, ese es un discurso de odio. El discurso de odio es el del nazismo. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera el kirchnerismo, discurso de odio, porque si vamos a hablar de discurso de odio, yo te diría, ¿sabes de dónde viene el discurso de odio? Arranquemos con Néstor en el 2004, cuando, por no opinar como él, denunció a un montón de economistas que en un complot destituyente. El discurso de odio es Grabois. Que los multó, que dice, ¿te acordás que hizo fundir a las empresas, las consultoras que daban datos de inflación? Recuérdenlo porque uno se olvida de esas cosas. Grabois diciendo que él estaría dispuesto a derramar sangre con tal de defenderla a Cristina o al pueblo. Máximo Kirchner diciendo que la oposición estaba buscando un muerto. Esos son, en todo caso, discursos de odio. Yo creo que esos no son, ni siquiera esos son discursos de odio, porque, insisto, el discurso de odio es un producto, un animal muy especial que está muy bien definido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Acá estamos frente a un conjunto de chiflados, demente, unos psicópatas sociales que es el kirchnerismo, que dicen cualquier cosa y hacen cualquier cosa con tal de gobernar polarizando. Ayer en el Congreso que dije que me daba vergüenza estar en el Congreso un día sábado para hablar sobre algo que solamente tiene que ver con cuestiones policiales y judiciales, que es lo que pasó en la puerta del domicilio de la señora vicepresidenta. Nosotros ni sesionamos para solucionar el problema de la gente, como la ley de alquileres, ley de abastecimiento, boleta única de papel, reestructurar el Estado para bajar impuestos y darle algo diario a la gente, solucionar los problemas de inflación. Para eso no sesionamos nosotros. Ahora, para rendirle pleitesía a la señora Cristina Fernández, que no sabemos qué pasó todavía, sí, estamos todos locos, todos locos. José Luis, voy a sumar a Rosendo Fraga aquí en la charla. Ustedes lo conocen, él es analista político, pero también es historiador. Rosendo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. Bueno, arranquemos por la historia en blanco y negro, pero para venir a esta imagen a color. Digo, ¿qué paralelos ves entre lo que le pasó a Cristina Kirchner con este intento de magnicidio y lo que ocurrió en la historia reciente en la Argentina? Bueno, yo creo que en la historia reciente no tenemos una referencia de esto y cuando tenemos esa referencia
vamos al siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no es cierto? Lo que sí hay precedentes, yo diría, es de enfrentamientos políticos internos, y esos enfrentamientos políticos llevaron a la violencia. Yo diría que el conflicto peronismo-antiperonismo, pero que fue un conflicto político central, derivó en la violencia, ese conflicto. Bueno, el conflicto kirchnerismo-antikirchnerismo, tenemos que tomar esa referencia para no caer en lo mismo. ¿Caer en lo mismo qué sería? Que este conflicto político derive en la violencia. El peronismo-antiperonismo derivó en violencia. Ahora, el kirchnerismo-antikirchnerismo corre el riesgo de ir en esa línea. Y acá creo que hay que ser muy sereno, ¿no es cierto?, tratar de tener un poco de distancia a los acontecimientos. El país vive una crisis política, al mismo tiempo que una crisis económico-social, y la crisis política tiene riesgo de transformarse en crisis institucional. Segundo, esta crisis vive una escalada. El 22 de agosto, el fiscal Luciani. 27 de agosto, incidente frente al domicilio Cristina Kirchner. 1 de septiembre, el atentado, ¿no es cierto?, contra la vicepresidenta. Y María decir que las declaraciones del senador Mayans, que se han realizado hace pocas horas, corre el riesgo de ser otro paso en esa escalada, ¿no es cierto? Y acá me parece que se puede. Ahora, la velocidad. Todo esto ha pasado en menos de 2 semanas. Escalada, velocidad. Ante esto, yo creo que el punto central, hay que evitar que esto se transforme en lo que fue el conflicto peronismo-antiperonismo entre los 50 y los 70. Y sobre esto creo que tiene que reaccionar la dirigencia política y buscar, ¿no es cierto?, puntos de regla de juego y de encuentro, porque el país se encuentra en una situación muy difícil. Bueno, ahí aparte, José Luis, hoy hace minutos en una conferencia, hoy fue un día muy particular, porque por un lado todos nuestros periodistas estaban en Comodoro Pi, que se trabajó el domingo en Comodoro Pi como si nada, y después a las 7 de la tarde, que estaba anunciado, pero resultó 19:40, siempre el reloj se corre un poquito desde los anuncios oficiales. ¿Qué significa este dólar soja que anunció Massa hoy? Bueno, significa que de acá a fines de septiembre, para los productores del complejo sojero, que es poroto de soja, harina de soja, pele de soja, aceite de soja, soja solo, van a tener una mejora de su tipo de cambio del 44% por 30 días groseramente. Después de eso, en principio, se vuelve al régimen anterior. También aclaró Massa que para aquellos productores que vendan el 85% de las tenencias de soja o de cualquiera de sus derivados en estos 30 días, 25 días que le quedan a septiembre, van a poder acogerse a ese régimen, devolver ese régimen. Yo acá le veo 2 inconvenientes a esto, o particularmente uno. 2, ponele. Del punto de vista de la emisión, sí, puede haber un potencial de emisión durante los 25, 26 días que le quedan a septiembre, alrededor de 6-7% de la cantidad de dinero, son cerca de 300.000 millones de pesos. Eso lo vas a tener que absorber probablemente con Lelix, que sigue inflando la bomba de toda la deuda remunerada que paga tasa de interés. Digo, pensando en una reforma a la Carta Orgánica del Central, hay que prohibirle al Banco Central que emita deuda remunerada. El Banco Central tiene que emitir solo base monetaria. Y el segundo problema que le veo es: ¿quién te va a hacer trigo y maíz si tienen este beneficio por 30 días sembrando soja? Me parece que va a haber problema. Massa dijo que esto no se lo dio al trigo y al maíz para evitar una suba de precios de los alimentos, ¿no? Porque la soja acá no se consume, se vende básicamente. ¿Y eso hubiera ocurrido? ¿Cómo? ¿Hubiera ocurrido si le daba el beneficio? Sin duda, pero el tema es que ahora, esto es la frazada corta. Ok, vos no le das ese beneficio a los que hacen trigo y maíz, no te van a sembrar trigo y maíz. ¿Entendés? Hablando de eso, Rosendo, por un lado está esta pata económica que vamos a también profundizar con José Luis, pero por otro lado está que la Argentina vive constantes
fuegos artificiales, ¿no? Digo, cuando había un pedido por parte de un fiscal concreto de 12 años de prisión para Cristina Fernández con inhabilitación de por vida, que fue lo que pidió el fiscal, sale la vicepresidenta y da su propio alegato diciendo que la sentencia estaba escrita por más que eso no ocurrió, y todos hablamos de esa situación. Después fue el debate por el vallado en la ciudad de Buenos Aires, y sí era que querían cortar a la militancia, y ahora, algo que fue muy grave institucionalmente, pero empiezan a correr el foco hacia periodistas, medios, bueno, y opositores per se. ¿Por qué se instala esta agenda paralela de manera constante en la Argentina? Bueno, vos me preguntaste un antecedente histórico recién. El antecedente histórico es peronismo, antiperonismo. Vos fíjate, Perón lo puso preso a Balbín, el principal líder de la oposición. Después, ¿no es cierto?, Balbín apoyó los juicios contra Perón y apoyó la proscripción de Perón en términos electorales y del peronismo. Pero en el año 74 se dieron cuenta de que hacía falta conciliar. Y los mismos enemigos, prisión, ¿viste?, exilio, juicios, acciones judiciales, decidieron que había que encontrar un cauce a esa situación. Bueno, esto es lo que vine a hacer antes. Yo creo que acá en este momento, mira, mañana se reanuda la causa. El clima político es muchísimo peor que era hace 2 semanas y mucho más peligroso en este sentido. Y esto es lo que hace, ¿no es cierto?, la necesidad de replantear lo que hay que evitar, tener presente lo que hay que evitar, ¿no es cierto? Y la dirigencia política, sobre todo gente como el expresidente Macri, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tienen que tomar un poco la referencia de la historia en este momento. Hablando de la historia, pero proyectando al futuro, José Luis, hay como varias vertientes, ¿no? Por un lado, un país dividido, muy fuertemente dividido, con posiciones que inclusive en las familias se generan debates de fondo, esto que planteaba Rosendo. ¿Vos crees que puede venir una etapa de inseguridad en la calle, de violencia y demás, como plantean algunos analistas? No lo sé. Yo desearía que no. Pero aparte no hay ninguna necesidad de eso. No. O sea, se está inventando un monstruo que no existe. A ver, lo único que se está haciendo es juzgar a una expresidenta, porque cuando ocurrieron estos hechos que acusaba el fiscal Luciani el 22 de agosto, ocurrieron cuando Cristina era presidenta. Se está impartiendo justicia, nada más que eso. La verdad, pongamos es muy grave, ¿no? Digo, porque se olvida eso. Claro, pongamos la cosa en claro. Acá hay solamente una acusación de un fiscal contra una presidenta, según el fiscal, que ha malversado fondos y ha participado en una asociación ilícita. O sea, eso en la Constitución, la malversación de fondos públicos, es considerado como traición a la patria por la Constitución misma. O sea, no es broma de lo que se le acusa a Cristina. Ahora, que el kirchnerismo agarre eso y transforme a eso, lo dé vuelta y diga que hay discursos de odio y violencia política de parte de periodistas, la oposición y de parte de la justicia. Y la justicia es una cosa de loco. Yo entiendo que hay que ser prudente, bla, 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 pero no nos olvidemos de dónde nace el problema acá. O sea, vos te afanaste un país y encima pretendés impunidad. No sé, una cosa de loco. ¿Qué república, qué país podemos armar sobre esa base? Se chorean un país entero y después quieren impunidad para que no pase nada acá. Es como que vivimos con la pistola en la cabeza los argentinos, de la mano de esta gente. Yo no lo acepto eso, no lo acepto. Rosendo, hablando también de cara hacia adelante, hay como una estrategia que se libra entre dos fuerzas, ¿no? Digo, por un lado está el tema de las PASO, donde desde Juntos por el Cambio, que están bastante peleados unos con otros, y hay inclusive esos almuerzos donde quedan expuestas esas diferencias, hablan que las PASO van a ser ordenadoras. Y desde el otro lado, desde el Frente de Todos, tratarían, al menos esto es lo que dicen por ahora, de evitar que las PASO ocurran. ¿Qué escenario ves para esto? A ver, yo veo improbable que las PASO se suspendan. Para eso hace falta una ley de Congreso, un acuerdo oficialismo-oposición, como hubo para la postergación el año pasado, y no lo veo realmente que sea probable.
Yo en el oficialismo, creo que al oficialismo le conviene la PASO. Si la PASO claramente ganaría Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Si es que decide ser candidata. En el otro lado, la oposición ve una situación que en las últimas semanas, ¿no es cierto?, se ha complicado más. La denuncia de Carrió a principios de agosto, ¿no es cierto?, las diferencias en el PRO o dentro del PRO, ¿no es cierto?, con los incidentes frente al domicilio de Cristina, y ayer en el Congreso, en diputados, una diferencia PRO de un lado, radicales y coalición cívica del otro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, puede ordenar, pero el problema es que primero se tiene que ordenar el PRO. El PRO no puede ir a las PASO para definir si Macri, Larreta, ¿no es cierto?, o Bullrich, por una razón muy clara, ¿no es cierto? Si el PRO va con más de dos, tres candidatos, ¿no es cierto?, a las PASO, va a ganar un candidato radical. O sea que el PRO tiene que ordenarse primero, antes de las PASO. Hablando de eso también, José Luis, uno ve, tenés la parte de la división del país, la parte de los poderes políticos como tal, el cansancio de la gente de las peleas de la política y muchos temas urgentes, ¿no? Digo, que salen de agenda. Cuando vos analizás desde tu perspectiva de político, pero también de economista, lo que está pasando con la economía, ¿cuál es la cuenta regresiva que tenemos ahí? Un comentario, aprovechando el tema que salió con Rosendo de las PASO. Hola Rosendo, pero no nos habíamos saludado. Buenas noches. Bueno, en esto de colaborar con la paz social, con la tranquilidad, vamos a tener que poner todos, pero fundamentalmente el kirchnerismo. Esto de las PASO. Si el kirchnerismo quiere suspender la PASO porque le conviene, porque eso divide a la principal oposición que Juntos, porque están bastante peleados entre ellos, bueno, parte de colaborar con la paz social o con la tranquilidad o con la armonía sería, sí, si es bueno para Juntos por el Cambio las PASO, eso es bueno para la sociedad. Y ahí estaríamos invirtiendo todos en generar paz social. Bueno. Más allá de que yo creo que si queremos suspender las PASO, hagámoslo inmediatamente después de una elección, no a menos de un año de la elección, porque luce muy de la política muy oportunista, chiquitita, muy oportunista. Sobre la economía, mira, Massa la función que tiene es esta bomba que se armó en los últimos 15, 20 años que cada tanto detona, es que esta vez le detone al nuevo gobierno si es que el kirchnerismo perdiera en diciembre del año que viene. Que ya la vivimos también varias veces. Varias veces la vivimos. Ahora, no sé si algo de la bomba no le va a explotar a ellos también, por las LELIQs, por la inflación. O sea, Argentina va a 100% inflación. O sea, Argentina va a un lugar donde se van a duplicar los precios de todo lo que la gente consume una vez por año. Y no los sueldos, ¿no? Porque hay que decirlo, no, ni hablar, los sueldos no van por el ascensor. Ni las jubilaciones, mucho menos lo que recibe un beneficiario de planes. O sea, Argentina va a ese lugar, va, por lo tanto, a niveles de pobreza cada vez más altos. Va a tener dificultades para cumplir las metas con el fondo del mes de diciembre. Va a tener más dificultades para cumplir las metas con el fondo que se han firmado para 2023, que es año de elecciones, donde el ajuste tiene que ser mucho mayor. Hoy no hay ningún ajuste, te digo. El ajuste ha quedado todo para 2023, hasta el de tarifas. O sea, Argentina, lamentablemente, el bosque que cubre esto que está pasando es que estamos frente al octavo plan económico de 8 que ha tenido Argentina en 60 años que ha fracasado. O sea, nosotros deberíamos preguntarnos qué nos pasa que todo termina mal. Bueno, hay algo que estamos haciendo mal. Y ese algo por lo menos es una maldita trinidad. Argentina tiene todo para venderle al mundo, abriéndose al comercio y vive con este pescado podrido de la sustitución de importaciones. Tiene un Estado que demuele a la gente pagando impuestos y tiene leyes laborales del siglo pasado, y esto es literal. Las leyes laborales argentinas son las que Perón importó de la Carta del Laboro, y esto es dato, no es opinión. Entonces eso hay que cambiar esas tres cosas para que no fracase el 9º plan económico, el 10º y un 11º. Mientras no cambiemos estas tres cosas, por la apertura al comercio, una reestructuración grande del Estado y leyes laborales modernas, vamos a estar hablando de una nueva sucesión de otros planes económicos en el futuro. Rosendo, ¿a qué está jugando Sergio Massa? Digo, ¿cómo lo ves parado en esta triada que tiene en términos de accionistas el Frente de Todos, con una Cristina con las imágenes que vimos la semana pasada, imágenes
totalmente condenables, un presidente Fernández que trató de recuperar en parte de la escena y dividió más con su discurso, y un Sergio Massa que ¿dónde se ubica? Bueno, yo creo que la centralidad de Cristina en el oficialismo hoy es prácticamente total, en este punto de vista, ¿no es cierto? Yo creo que en todo caso el rol de Massa sería, un poco retomando lo que dice José Luis, evitar que la situación económica se le desborde ante las elecciones. Creo que esa es la misión de Massa. Ahora, quería volver a un punto que vos dijiste antes. La violencia, ¿qué riesgo hay? Mirá, yo creo que hechos como los incidentes violentos frente al domicilio de Cristina y el atentado frente a Cristina nos muestran que riesgo hay. Riesgo hay. Además, no lo olvidemos que en las crisis las minorías activas se potencian. Es decir, puede haber una sociedad que el conjunto de la sociedad no quiere la violencia, pero minorías activas que sí le empujen. Y en este contexto creo que hace falta una red política de contención. En minutos venimos ya con nuestra mesa a las 23. Está José Abadi para analizar también nuestra cabeza, ¿no? Nos va a llevar un poco al diván la cabeza de los argentinos. Está buenísimo. Está bueno para poder un poco de oxígeno. Estamos chifladísimos. Estamos todos un poco chiflados. Está Paz Rodríguez Niel, que ya llegó, recién llegó de Comodoro Pi, estuvo todo el día y nos va a contar cómo funciona la justicia detrás de escena. Está Pablo Fernández Blanco con el anticipo del viaje que va a hacer Sergio Massa. Miguel Toma con el tema de seguridad. Vamos a hablar también de los celulares y el tema encriptado. ¿Cómo puede ser que de golpe se resetea un celular? José, hablabas recién de la inflación. Sí. ¿No? Y es algo que uno ve habitualmente con otro signo político. La puja distributiva sería tremenda por estos días.